Cordial saludo, profesor. Mi grupo está conformado por Diana Betancourt, Diego Barbosa, Catalina Queiroz y mi persona, Luigi Gallego. En esta oportunidad les hablaremos sobre las causas y efectos de la subida del dólar, la baja del precio del petróleo y sus respectivos efectos en la economía colombiana. Asimismo, hablaremos sobre la política petrolera. Como les mencionaba en este trabajo, pretendemos profundizar en los efectos económicos que tienen las distintas variables anteriormente mencionadas, con sus respectivas ventajas y desventajas en nuestro país. Los objetivos son comparar las causas y efectos de la subida del dólar en Colombia, ventajas y desventajas de la baja del precio del petróleo en Colombia y definir la política petrolera en Colombia. Causas de la subida del dólar. Bueno, las causas provienen inicialmente del el crecimiento económico desacelerado en economías emergentes como la es la de nuestro país, Colombia. Eso significa o se representa en que los inversionistas retiren su inversión de nuestro país y la lleven a otros países que son potencia que van en un desarrollo económico un poco más acelerado, como podría ser Estados Unidos, Europa, China, lo que hace que el valor respectivamente del dólar con respecto al precio del peso se valorice muchísimo. Y cuando la economía está en declive, como lo podemos visualizar, la inversión extranjera disminuye, sube el dólar, se alzan los precios y puede tener una mayor inflación. Pero eso también tiene otra parte, que al haber menos empleo por menos inversión extranjera, hay menos poder adquisitivo. Y al tener el colombiano menos poder adquisitivo, pues se va a comprar menos, lo que también puede generar una contención de la inflación. Con respecto a los efectos de la subida del dólar, tiene dos partes. Una parte positiva y otra contraproducente. La positiva es que las personas que realicen exportaciones, al realizar una exportación actualmente, por cada dólar que ingrese al país, está recibiendo 1.250.03 pesos, en comparación a las personas que realizaban exportaciones a principios de año, que por cada dólar que ingresaba solo recibían 1.055.33 pesos. Eso con respecto a la valorización que ha tenido el dólar últimamente. En comparación a las personas que realizan importaciones, por cada compra de $1.000 que estén realizando actualmente, están pagando 3.942.920 pesos. En comparación a inicios de año, por cada compra de $1.000 estaban pagando 3.262.050 pesos. En conclusión, las personas que están exportando están ganando un poco más de dinero. Y las personas que están importando están haciendo una inversión un poco más alta, lo que genera que a la hora de realizar la venta de los artículos en el mercado colombiano tenga un valor un poco más alto, lo que puede empezar a generar nuevamente una inflación. Bueno, continuando con el tema, en cuanto al efecto que causa la baja del petróleo tanto en Colombia como a nivel mundial, como es sabido, durante años los precios internacionales, principalmente del petróleo y del carbón, han sido decisivos para nuestra economía. Eso quiere decir que por cada $10 de baja el precio del petróleo, en promedio, significa 1.300 millones de dólares menos de ingresos para el país. También significa que por cada dólar que cae en promedio al año el precio del petróleo, el país deja de recibir entre 350 y 400 mil millones de pesos. Estas crisis deberían de servirnos para reflexionar sobre la gran dependencia que tenemos sobre este hidrocarburo como es el petróleo en las cuentas externas y fiscales. Es urgente buscar soluciones efectivas para ampliar la oferta exportadora del país, ya que la importancia del petróleo se deriva sobre todo de su participación en las exportaciones. El sector de los hidrocarburos representa en promedio el 70% de las exportaciones. Esto, traducido en cifras, ha originado entre el 11% y el 25% del ingreso del gobierno nacional central y ha llegado a generar más de 186.000 empleos. El efecto directo y más inmediato de la caída de los precios del petróleo sería por tanto una baja en los ingresos del Estado. Si esos precios se mantienen a la baja, Colombia puede verse seriamente afectada teniendo una menor inversión pública, especialmente en términos de gasto social. Para ponernos en contexto, esta semana el barril de petróleo Brent de referencia para Colombia se cotizó por debajo de los $39, donde estaba cotizando casi a $50 el barril.
Podemos decir que dos factores que explican el comportamiento de los mercados esta semana sería, por un lado, la pandemia que nos está afectando a nivel mundial, como es el coronavirus. Esto puede infectar la economía mundial. Por otro lado, la pelea que viene suscitando Arabia Saudita y Rusia por la oferta del crudo, que desembocó en el colapso de precios acercándose a los niveles que no se presentaban desde el año 2014, donde este alcanzó los $33 por barril. A continuación, nuestra compañera Diana y Catalina nos explicarán los efectos que trae la subida del dólar y la baja del petróleo en la economía colombiana. Bueno, como podemos ver en esta gráfica y haciendo referencia a lo que decía el compañero Diego, de que el precio del petróleo está muy por debajo de lo que se había previsto para este año 2020, esto hace que algunos analistas digan que si la situación sigue así con un dólar en alza y en aumento, la pandemia del COVID-19, que era algo que no se sabía, que nadie tenía idea que iba a suceder, esto hace que el petróleo tenga una tendencia a bajar muchísimo más. Estamos viendo que se tenía previsto con un precio entre $51 el barril y lo tenemos como en $31. Los efectos en la economía de Colombia a causa de estos dos factores es que Colombia va a tener un menor crecimiento económico, va a aumentar la inflación y va a tener una mayor depreciación. Esto va a generar que Colombia tenga un mayor déficit. Estos dos factores hacen que Colombia tenga un impacto muy fuerte, ya que depende de gran medida en sus exportaciones y en sus ingresos de la renta petrolera. Aquí vemos que el peso colombiano se ha desvalorizado. Tenemos una gráfica donde muestra los 3 últimos años. Vemos que en el 2018 se devaluó un 8,91% a finales de diciembre del 2018. Para el 31 de diciembre del 2019 tuvo una devaluación del 0,84% y lo que llevamos del año 2020, que son tan solo 3 meses, pero esto es una nota que tomamos hasta febrero, se devaluó un 7,05%. Esto quiere decir que por promedio más o menos se está devaluando entre un 2 y un 3% mensual. Esto hace que los productos sean un poco más costosos, ya que muchos de ellos son importados, o algunas empresas su materia prima es importada. En cuanto a la deuda externa y a los empresarios que están endeudados en dólares, esto hace que para ellos se les complique más, ya que su deuda cada día está en aumento gracias al alza que tiene el dólar. La política petrolera en Colombia es una política pública que hace la revisión y análisis de las metas básicas y de las coaliciones que tienen influencia o predominio en el mercado petrolero. En esta política se habla de la coalición transnacional y de la coalición estatal gubernamental administrativa. Estas políticas petroleras están por encima de la soberanía del país, pues sus precios no obedecen solo a la ley de oferta y demanda, sino que están mediados por hechos políticos como golpes de Estado o anuncios de la economía de las potencias mundiales como Estados Unidos, China. Bueno, es por esto que en los ajustes de la política petrolera, la Constitución Política del 91 dice que el Estado es el único dueño de los recursos naturales no renovables. No es ni el departamento ni el municipio donde hace la explotación de los pozos, sino que es el Estado el dueño. Es por esto que la política tiene 4 elementos principales, que son el régimen tributario, quien es la DIAN, la que se pronuncia con respecto a la compra y venta del petróleo en territorio nacional, la venta de sus derivados y el riesgo cambiario de la inversión extranjera. Como segundo está el régimen de las regalías, que ya se las voy a mostrar cómo están distribuidas. En el tercer elemento, la legislación ambiental, quien es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el que regula este sector.
Y por último tenemos los contratos de explotación y producción que está conformado por una estructura institucional que ya se las va a mostrar. Entonces tenemos la destinación de las regalías en Colombia, las cuales están distribuidas en departamento el 47.5%, en los puertos el 8%, en los municipios el 12.5% y en el Fondo Nacional de Regalías el 32%. Estas están distribuidas el 90% para departamentos y municipios, el 5% para la interventoría técnica, el 5% para los gastos de funcionamiento u operación. Los municipios estas regalías las utilizan en salud, educación, en agua potable, en alcantarillado. Bueno, como estructura institucional de explotación y producción tenemos el Ministerio de Minas como primera instancia, quien se encarga de la adopción de la política nacional. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es la administración y promoción de los recursos hidrocarburíferos. Está Ecopetrol, que es el que se encarga de la explotación, producción, financiación, transporte y comercialización. Ecopetrol también contrata con terceros para realizar esta producción, este proceso. Entonces, de todo esto se puede concluir que la baja del petróleo y la alza del dólar afectan directamente a la economía colombiana. También la guerra comercial que existe entre otros países potencias. Y que en cuanto a la alza del dólar, nos vemos afectados como personas naturales por la inflación en la canasta familiar y las empresas por el alza de los precios en la materia prima importada.